Ok, una vez terminado el repaso, ¿no es cierto?, del trabajo de, de estructura que estuvimos haciendo en Daniel 7, nos vamos ahora a trabajar directamente en Daniel 8. Esto lo estoy diciendo para que quede como encabezado del video, ¿ya? Y comenzamos entonces. Vamos a poner atención solamente a los macroeventos, es decir, a las letras mayúsculas, a estas 8 letras mayúsculas, ¿ya? Si no aparece alguna de ellas, no se preocupen, no se preocupen, porque no en todas las profecías aparecen todos los macroeventos. Hay profecías que son más específicas de algún momento pequeñito de la historia, ¿ya? Entonces ayúdenme. Vamos aquí. Dice, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, el cual tenía 2 cuernos, y los 2 cuernos eran altos, pero uno era más alto que el otro, y el más alto subió a la postre, o después, ¿no es cierto? Y dice, vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur. Ajá, y aquí ya vamos viendo algunas señales. No estamos haciendo interpretación aquí, porque esto ya lo interpretamos, ya lo vimos hace dos estudios atrás, ya vimos la interpretación general de Daniel 8, ¿no es cierto? Dice, y que ninguna bestia podía mantenerse de pie delante de él, ni había quien librara de su mano, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Ok, ¿quién me puede decir a qué macroevento corresponde Daniel 8, 3 y 4? ¿Quién me lo puede decir, por favor? B. Los medos, los persas. Los medos y los persas. Ok, muy bien. Por eso es que este carnero, ¿no es cierto?, tenía un cuerno más alto que el otro, igual como el oso tenía un lado más alto que el otro. Y traía 3 costillas en sus fauces, ¿se acuerdan? Bueno, aquí también este carnero hiere al poniente, al norte y al sur, a 3 naciones, a 3 grandes naciones, ¿no es cierto?, que tiene que vencer para llegar a su supremacía. Y estando allí, entonces, nosotros ya podemos aplicar la letra B, mayúscula. ¿Se fijan? ¿Ven qué fácil? Es facilito. Bueno, vamos a seguir. Estamos en el 5 ahora. Y dice, y mientras yo consideraba, he aquí un macho cabrío venía de la parte del poniente, es decir, del occidente, ¿no es cierto? O del oeste. Y dice, sobre la faz de toda la tierra, el cual no tocaba la tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero que tenía los 2 cuernos, al cual yo había visto que estaba delante del río, y corrió contra él con la ira de su poder. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él, y lo hirió, y quebró sus 2 cuernos, porque en el carnero no había fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su mano. Y se engrandeció, perdón, y el macho cabrío se engrandeció en gran manera. Y está, ya, hasta ahí vamos a llegar. Hasta ahí vamos a llegar. Ok, miren lo que dice. Y el macho cabrío se engrandeció en gran manera. Ok, ¿quién me dice, por favor, a qué macroevento corresponde todo lo que hemos leído desde Daniel 8.5 hasta Daniel 8.8, la primera parte? ¿A qué macroevento corresponde? ¿Alguien me ayuda? Al, al C. Al C. ¿Cómo se llama el Grecia. imperio? ¿Cómo? Grecia. Grecia. Grecia, muy bien. O Javán, ¿no es cierto? Entonces le vamos a poner aquí al versículo 5
la letra C mayúscula con el paréntesis. Perdón, hay algunos ruiditos allí. Por favor, les pido que pongan atención en sus micrófonos. ¿Ya? Ok, sigamos entonces. Ya tenemos la letra C puesta aquí. Ahora, fíjense que la letra C describe varios eventos. Los podríamos subdividir, pero como nosotros ya sabemos bien y tampoco hay muchos detalles, muchos detalles entre lo que sucede en las demás profecías respecto a lo que sucede en la letra C, es decir, a la historia de Grecia, entonces no lo vamos a subdividir por ahora. En Daniel 11 hay bastantes eventos que se pueden hacer calzar con los momentos internos de la letra C de Grecia, ¿ya? Pero no lo vamos a hacer por ahora, lo vamos a dejar porque estamos tratando de fijar en nuestras mentes esta estructura macro, ¿no es cierto?, de estas 8 letras, ¿ya? Ahora, fíjense que llegamos a Daniel 8:8 y en la segunda partecita, después del punto y coma, dice, y estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar subieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Ok, a ver. ¿Se acuerdan ustedes cuántas cabezas tenía el leopardo? ¿Quién se acuerda? ¿Cuántas 4. cabezas? 4. Tenía 4 cabezas, ¿no es cierto? Entonces aquí encontramos que este imperio, que es el griego, cuyo cuerno central corresponde al rey primero o a Alejandro Magno, ¿no es cierto? Se quiebra este cuerno central y entonces surge en su lugar 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Esto representa las 4 cabezas. Los Son las 4 mismas. generales. ¿Cómo, perdón? Los Sí, 4 generales. sí, ahora lo entendí. Los 4 generales de Alejandro, ¿no es cierto? Que se dividieron después bajo tratados, ¿no es cierto? Y todo eso, se dividieron el reino de Grecia. Entonces estamos todavía dentro de la letra C. Estos eventos nos van a servir para que nosotros podamos revisar bien después el cumplimiento de Daniel 11, ¿ya? Sigue diciendo el versículo 9, dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño. Ajá, ya. Aquí aparece otra vez el, el protagonista, o mejor dicho, el antagonista. Ya aparece otra vez el famoso cuerno pequeño. Entonces, ¿de qué letra estamos hablando aquí? E. Muy bien, muy bien, muy bien. Qué bueno que nadie Roma. dijo D. En Roma. Sí, Roma. Ya. ¿Se fijaron que aquí la profecía se saltó una letra? ¿Se dieron cuenta? Miren, esto lo conversamos la vez pasada, y es que las profecías de Daniel 7 y Daniel 8 tienen una diferencia. Pareciera ser que es lo mismo, pero hay una diferencia, y es una diferencia bien importante. En Daniel 7 se nos habla de puras bestias inmundas. Ustedes saben que para los israelitas habían animales limpios y animales inmundos, ¿no es cierto? Bueno, los animales limpios no se utilizaban en los sacrificios, es decir, podríamos decir que eran animales seculares, ¿ya? Por lo tanto, cuando en la profecía se nos presentan animales seculares, quiere decir que la profecía se nos está presentando desde un punto de vista político.
es decir, desde el punto de vista de los reinos de este mundo, de los reinos políticos, de los reinos mundanos, ¿ya? De la lucha entre los poderes políticos. Ahora, cuando se nos presentan, como en Daniel 8, animales limpios, como el carnero y el macho cabrío, que eran animales que se utilizaban en los sacrificios del templo, entonces la profecía pareciera estar hablándonos de aspectos espirituales. O sea que el énfasis en la profecía de Daniel 7 está en el suceder de los reinos políticos mundanos. Pero en Daniel 8 el énfasis está en el suceder de los eventos espirituales. O sea, lo que atañe directamente al pueblo de Dios. ¿Ya? Esa es una teoría, ¿no es cierto?, que se la escuché a algún ministro por allí, que me pareció muy, muy acertada y que creo que vale la pena mirarlo desde ese punto de vista. Ahora, tiene mucho apoyo en las escrituras, por eso me atrevo a presentarla. Si no fuera así, entonces no estaría presentando simplemente como una teoría. Ahora, ¿por qué para mí es importante y lo propongo aquí? Esto no es algo definitivo, ni mucho menos. Recordemos que aquí no estamos haciendo una exposición de las ideas de alguien. ¿Por qué lo propongo aquí? Y cuando uno hace una propuesta y hace una hipótesis, ¿no es cierto? Hay disposición, obviamente, a recibir una contrapropuesta o alguien que tenga alguna escritura que diga que eso no es así, ¿no es cierto? Y entonces se anulan las hipótesis y seguimos adelante, ¿ya? Pero ¿por qué me atrevo a presentar esto? Porque eh, toda la evidencia textual pareciera indicar que no calzan en los mismos tiempos los eventos de Daniel 8 con los eventos de Daniel 7. Por ejemplo, aquí dice, o parece indicar, ojo con eso, en Daniel 8, 9, parece indicar que el cuerno pequeño salió ¿de dónde? ¿Salió de qué bestia? ¿Quién me dice? Macho cabrío. Ya, del macho cabrío, pero en Daniel 7, Ah, ¿a qué corresponde? En Daniel 7, ¿a qué bestia corresponde la letra C, digamos? ¿Se acuerdan? Grecia. Eduardo, Exactamente, a Grecia, corresponde a Grecia. En Daniel 7, la letra C corresponde a Grecia. Y si ustedes leen Daniel 8, los versículos, el versículo 8 y 9, dice, y el macho cabrío se engrandeció en gran manera y estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar subieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Estamos hablando de Grecia, ¿no es cierto? Estamos hablando del macho cabrío, Grecia. ¿Ok? Entonces, de pronto dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño. ¿Qué les parece? Entonces, en Daniel 8 nos está diciendo que el cuerno pequeño sale ¿de dónde? Sale de Grecia, o por lo menos eso parece estar diciendo, ¿verdad? Pero en Daniel 7, ¿de dónde sale el cuerno pequeño? ¿De qué de imperio? Roma. De Roma, ¿no es cierto? ¿Se fijan o no? ¿Se fijaron? Entonces, hermanos, aquí tenemos un pequeño problema. ¿Cómo nosotros solucionamos el problema de que en Daniel 7 se nos presenta que el cuerno pequeño sale de Roma y en Daniel 8 el cuerno pequeño sale de Grecia? ¿Cómo es eso?
Bueno, por eso es que yo les digo que es importante entender que el enfoque de las dos profecías de Daniel 7 y de Daniel 8 no son el mismo. ¿Ok? No son el mismo enfoque. En Daniel 7 se nos habla desde el punto de vista cronológico, histórico, digamos, de los reinos políticos, ¿ya? Pero en Daniel 8 se nos presenta la historia desde el punto de vista espiritual, es decir, cuáles eran los fundamentos, cuál es la filosofía que hay detrás de estos poderes. Entonces, hermanos, miren, en Daniel 8, en realidad, no nos está diciendo que el cuerno pequeño sale de Grecia, literalmente. ¿Por qué? Porque cuando el cuerno pequeño surge, ya Grecia desapareció. Ahora, ¿por qué es tan importante entender esto, hermanos? ¿Sabían ustedes que por no entender bien esto, hoy en día hay muchos teólogos que presentan la teoría, ¿no es cierto?, de que el cuerno pequeño o el anticristo, que después se aparece así en Apocalipsis, se refiere a un rey griego de la antigüedad que se llamaba Antíoco Epífanes. ¿Habían escuchado hablar de él? Bueno. Sí. Entonces, hermanos, es importante que nosotros entendamos que Daniel 8 no nos está contando la historia desde el punto de vista cronológico de los reinos mundanales. Y la prueba para ello está aquí, miren, está aquí. En el versículo 8, en la última parte, cuando dice aquel gran cuerno fue quebrado, nosotros sabemos que eso se refiere al rey primero, ¿no es cierto? O a Alejandro Magno. ¿Y qué pasa cuando el cuerno es quebrado? Dice, y en su lugar subieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. ¿Ok? Y miren, esa sola frasecita, donde dice, en su lugar subieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo, esa sola frasecita abarca una cantidad enorme de años, enorme, muy grande, a tal punto que cuando surge este cuerno pequeño, ya no queda rastro de esos 4 vientos del cielo. O sea, queda rastro, pero no es que el mundo está dividido en 4 grandes reinos cuando surge el cuerno pequeño. ¿Se fijan? Miren, vamos a seguir. Vamos a quedarnos por ahora de que simplemente la profecía de Daniel 8 no le da importancia a Roma, porque no está hablando desde un punto de vista político, sino que está hablando desde un punto de vista religioso. Entonces, Daniel 8 se salta de la letra C, es decir, de Grecia, se salta a la letra E. Se salta a la letra E. Y entonces aparece, ahora estamos históricamente hablando de el papado. Y mire lo que dice, de uno de ellos salió un cuerno pequeño, el cual, estamos en el versículo 9, creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Ok. Aquí nos dice que este cuerno pequeño tuvo un crecimiento hacia el sur, hacia el sur, hacia el oriente y también hacia la tierra gloriosa.
Si nosotros interpretamos eso, nos vamos a dar cuenta de que se está utilizando un lenguaje que tiene que ver con el pueblo de Israel. Cuando en la Biblia se habla de la tierra del sur, en términos espirituales, está hablando del sur de Israel. Israel es como el punto de referencia, ¿ya? ¿Y qué es lo que había al sur de Israel? Al sur de Israel había Egipto, estaba Egipto, ¿ok? Egipto. ¿Y qué es lo que había al oriente de Israel? ¿Qué es lo que había al oriente de Israel? Estaba Babilonia, al oriente de Israel. ¿Ya? ¿Y la tierra gloriosa cuál es? La tierra gloriosa es la tierra santa. Ahora miren, a uno le daría la impresión de que, a ver, entonces, ¿qué pasó? Que, a ver, en algún momento el papado se metió con los egipcios y con los babilonios y con Jerusalén. No, no está hablando de eso. No está hablando de eso. No sé si me entienden. A ver si hay alguien que me esté entendiendo o si me están entendiendo bien. ¿A qué se está refiriendo cuando habla de Egipto o del sur, de que crece al sur y que crece al oriente y hacia la tierra gloriosa? ¿A qué se estará refiriendo si estamos hablando en términos espirituales? Y estamos hablando del cuerno pequeño, o sea, de Babilonia. Perdón, del papado. Sí, está bien dicho, de Babilonia, pero en términos espirituales, del papado. ¿Quién me puede decir qué significa espiritualmente, los que han estudiado profecías? ¿Qué significa espiritualmente Egipto, Babilonia y Jerusalén? ¿Qué significa espiritualmente hablando? No sé, hermano, si sea una combinación de poderes, de, de creencias, hermano. Ajá, por ahí va. Lo malo, Sí, lo reina, malo con lo bueno. Por ahí va la cosa, por ahí va la cosa, pero hermanos, esto no es tan difícil. Si nosotros cuando estudiamos profecías, especialmente en Apocalipsis, sabemos a qué se refiere con Egipto. ¿Qué dice el Apocalipsis cuando dice que a la ciudad que espiritualmente se llama Sodoma y Egipto? ¿Se acuerdan? ¿A qué se refiere? ¿Qué representa Egipto en la Biblia? Ateísmo, hermano. Exactamente, exactamente, hermanos. Lo que nos está diciendo la profecía es que el cuerno pequeño extiende su poderío sobre la filosofía del ateísmo en este mundo, es decir, el espiritismo político o lo que ustedes quieran llamar, lo que hoy en día nosotros tenemos y que se conoce como las filosofías socialistas. Es decir, todo lo que niega a Dios. ¿Se acuerdan lo que la hermana White dice en el conflicto de los siglos? Que eh, que cuando el Señor fue crucificado en la ciudad que espiritualmente se llama Sodoma y Egipto, se refiere a la Francia atea. ¿Se acuerdan? De la Revolución Francesa. Sí, hermano, sí nos acordamos. El Entonces, ateísmo, mire, pues, entonces, mire, eso simboliza el sur, espiritualmente hablando, eso simboliza el sur. El oriente, ¿qué significa? Es Babilonia. ¿Qué es Babilonia espiritualmente? ¿Qué es Babilonia? engaño, confusión. Confusión, mezcla entre verdad y error. Una religión falsa, una religión pagana, una religión que trata de mezclar en la mente de las personas el paganismo con el cristianismo.
Eso es Babilonia. ¿Y qué es la tierra gloriosa, hermanos? Espiritualmente hablando. ¿Qué representaba Jerusalén? Pues la palabra donde nació, o sea, la palabra de Dios, hermano, la verdad, Jerusalén porque ahí fue, representa el trono de Dios. Eso representa Jerusalén. Y es por eso que en el versículo 10, miren lo que dice el versículo 10, dice, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Y aún contra el príncipe de la fortaleza se engrandeció y por él fue quitado el continuo y ese sacrificio está agregado y dice, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. O sea, lo que está diciendo la profecía de Daniel 8 es que este cuerno pequeño se hace con la filosofía de Egipto, se hace con la filosofía de Babilonia y se levanta contra el reino de Dios que está allá arriba en el cielo. Y entonces empieza a echar por tierra la verdad, empieza a vencer a los hijos de Dios, se mete con el evangelio, con el culto verdadero, lo cambia, lo manosea, lo destroza, lo echa por tierra, dice, de las estrellas echó por tierra, dice, y las pisoteó. Y dice, aún contra el príncipe de la fortaleza se engrandeció, claro, porque se pone en su lugar. Vicarius filii Dei. Y dice, y por él fue quitado el continuo. ¿Qué es el continuo? Ya lo dijimos las veces pasadas. El continuo es todo aquello que representa el verdadero evangelio, el verdadero plan de salvación, el mensaje de la justificación por la fe. Lo quita este poder. El cuerno pequeño lo quita por completo y lo echa por tierra. Toda la intercesión que está haciendo Cristo allá en el cielo por nosotros para salvarnos, este cuerno pequeño lo agarra, dice, no, 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 allá no miren más, aquí estoy yo, miren, pum, yo intercedo por ustedes. Y él se establece ahora en lugar de Jesucristo. Por eso le llamamos el anticristos, en lugar de Cristo. ¿Se fijan que Daniel 8 está hablando en términos espirituales? Daniel 8 está poniendo el énfasis en las cosas espirituales, no en las cosas, no en las cosas políticas. ¿Ok? A ver, les pido que por favor pongan atención allí en los micrófonos. Hay un par de micrófonos activados. Muchas gracias. Entonces, ¿está quedando claro? ¿Hay alguna duda? Ahora miren, se fijan que Daniel 8 se está saltando periodos históricos porque no es ese el interés de Daniel 8. Daniel 8 está tratando de llevar nuestras mentes, ¡pum!, directo hacia el papado. ¿Hacia cuál es su obra? O sea, el ángel, en pocas palabras, se salta todo ese periodo histórico y dice, mire, sí, 4 cuernos y hacia los 4 vientos, ya. Y de uno de esos lugares, algunos dicen que en realidad está diciendo de uno de esos vientos del cielo, salió un cuerno pequeño. Yo lo encuentro correcto. También se puede decir que uno de esos 4 cuernos, ¿por qué? Porque eventualmente uno de esos cuernos ocuparía, ¿no es cierto?, la zona de la cual se levanta el cuerno pequeño, que es Roma. hermano, o sea, ¿Sí? bueno, perdón. Adelante. No, Es adelante. que el cuerno pequeño absorbió, ¿verdad? Todos esos poderes, por eso surgió, Sí. porque él acogió todo, pues lo malo y lo bueno, y por eso engaña, ¿verdad? Exactamente. O sea, el cuerno pequeño es un estratega, hermanos, es un tipo genial. Y no es que lo estemos alabando aquí. Más adelante la Biblia misma nos dice con su sagacidad. O sea, es un tipo sagaz, es un tipo brillante, es un tipo que es capaz de sintetizar todas las corrientes del mundo.
y lo pone todo bajo su mano. Unos se pelean aquí, otros se pelean allá, unos a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, qué sé yo, pero Él está detrás de todo, manejándolo todo por encima. Esa es la imagen que nos presenta Daniel 8 del cuerno pequeño. Y entonces ahora, el versículo, todo esto es cuerno pequeño, y le vamos a asignar, ¿no es cierto? Sí, está bien, la E, ya se la pusimos en Daniel 8:9. Y entonces nos fuimos a ver, dice, y se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Y dice Daniel 8:11, aún contra el príncipe de la fortaleza se engrandeció y por él fue quitado el continuo y el lugar de su sacrificio, de su santuario, perdón, fue echado por tierra. Eso ya lo vimos. Toda esa es la obra del papado, ¿no es cierto? Y dice, y el ejército le fue entregado a causa de la prevaricación sobre el continuo. Hermanos, aquí Daniel 8 nos está diciendo lo que iba a pasar en la Edad Media. Los hijos de Dios iban a ser perseguidos, iban a ser masacrados, muertos a espada, y iba a ser terrible, y ellos iban a mantener, iban a luchar, iban a dar la batalla, pero finalmente, ¿qué iba a pasar con ellos? Finalmente, por causa de la prevaricación sobre el continuo, es decir, por cambiar el evangelio, por esconder la verdad, por mentir, por mezclar la verdad con el error, por aplicar todas las filosofías, tanto de Babilonia como de Egipto, finalmente logra echar por tierra al ejército. Y hermanos, ¿cuál es el ejército de Dios? ¿Cuál es el ejército? Nosotros. Nosotros, justamente. Los santos, Los nosotros los santos. santos. Los hijos de Dios, el pueblo de Dios, ellos son el ejército de Dios. Jehová de los ejércitos se le llama en la Biblia porque Jehová siempre usa a su pueblo para combatir el mal. Claro, también usa los ángeles, también usa los animales, también usa la naturaleza, usa todo. Pero ¿con quién Dios le da el golpe de gracia al enemigo siempre? Con sus hijos, pues, con sus profetas, con sus enviados, con los que tienen la verdad. Fíjense, a tal punto llegó este cuerno pequeño que por causa de la prevaricación sobre el continuo, es decir, por todos los cambios y por todo lo que se metió en el Evangelio, finalmente logró echarlos abajo. ¿Qué es lo que pasó, hermanos? Finalmente con los verdaderos cristianos. ¿Qué es lo que pasó con el movimiento protestante de la Edad Media? Que tuvieron en un hilo al papado, hermanos. Estuvieron por echarlo abajo. La historia nos dice que en el tiempo de Lutero, Melanchthon, Zwinglio y todos los demás reformadores, el papado estuvo por desaparecer, hermanos. Estuvo por desaparecer. Pero ¿qué pasó finalmente? Por allí un hermano ha dicho varias veces ya en el grupo, en el año 2015, se declaró el fin del protestantismo. ¿Qué significa eso? Que ya prácticamente no queda nadie que se le oponga al cuerno pequeño. Prácticamente no queda nadie. Queda un pequeño remanente de personas que ni siquiera tenemos las cosas muy claras. Somos débiles, no tenemos fuerza. Si no fuera por la misericordia del Señor, no nos habría quedado nada, dice la Escritura. Nada.
echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Pero miren lo que sucede ahora. Esta visión es asombrante, hermanos, es increíble lo que le está mostrando, lo que se le está mostrando a Daniel. Y dice, y oía un santo que hablaba, y otro de los santos dijo a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora que pone el santuario y el ejército para ser pisoteados u hollados? ¿Hasta cuándo? Hermanos, esta es una pregunta, pero también es una queja lastimera, es algo angustiante. Imagínense lo que están mirando estos santos y dicen, ¿cómo puede ser? El pueblo de Dios siempre logró salir adelante en el pasado. Siempre lograron salir. Y ahora mírenlos. Están acabados. No les queda nada. Hermanos, entonces viene la respuesta. Y él me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Alabado sea el Señor, hermanos. Alabado sea el Amén. Señor. Amén. Porque ahora el Señor viene y le dice a Daniel, no te preocupes, Daniel, no te preocupes. Yo tengo esto bajo control, Daniel, tranquilo. Anímate, anímate. Hasta 2300 tardes y mañanas tiene tiempo este malvado. Y después de Hermano eso, Jairo, ¿puedo decir algo? sí, adelante, hermana Lita. Lo estoy escuchando atentamente. Sí, adelante. Hermano, eh, eso que está diciendo usted, yo creo que también se puede aplicar a estos tiempos, porque es muy interesante poder analizar todo esto, pero también poderlo aplicar a nuestra vida día a día, porque en estos momentos está acá, o sea, desde hace un tiempo, pero ahora se nota más, está pasando casi lo mismo. ¿Por qué? Porque ahora se están mostrando abiertamente las personas que tienen estas prácticas paganas a nivel internacional. Lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Y se ve como todo normal. Están mostrando qué es lo que hacen ellos y algunas personas lo toman como algo bueno. Ya, yo hoy día estaba viendo el análisis que hizo, no sé si una página o un diario, acerca de esta brujita que salió en el Foro Económico Mundial de Davos, Ajá. bendiciendo, no sé si usted lo ha visto, bendiciendo a todos los líderes ahí del foro con sus brujerías. Y ahí Soplándole el el diario, espíritu. claro, en la página se cuestiona esto. O sea, dice, ¿por qué? Y creo que gente del público también estaban impactados por esto. Entonces eso también, en estos tiempos es un llamado para nosotros, hermanos. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros con respecto a esto? Y también un llamado a hacer, o sea, hacia nuestra vida espiritual, como lo dijo usted desde un principio. Solamente quería decir eso, hermano, porque es importante que nosotros también eso lo apliquemos ahora, al tiempo de ahora. Eso Sí, nomás, hermano. sí, hermana Lita, mire, totalmente de acuerdo, pero para eso está Apocalipsis. Para eso está Apocalipsis. Apocalipsis, en pocas palabras, nos viene a decir, a ver, ¿se acuerdan de ese versículo bien conocido que nosotros como adventistas tomamos, ¿no es cierto? Y lo hacemos bien nuestro, cuando decimos que el ángel le dijo a Juan, es necesario que profetices otra vez sobre muchas pueblos, naciones, lenguas. ¿Se acuerdan? Bueno, la hermana White también dice algo parecido. Ella dice
que la forma en que el papado se comportó en el pasado lo va a hacer ahora al final del tiempo. Cuando la herida mortal se sane por completo y cuando la imagen de la bestia reciba poder para actuar, los eventos que vamos a ver van a ser una fiel copia de lo que pasó en el pasado. Y hermanos, nosotros estamos viendo cómo el Señor, al final de las 2300 tardes y mañanas, levantó la verdad, hizo brillar la luz, hizo resplandecer la verdad. Hermanos, levantó a una profeta que nos trajo la mayor suma de revelación que jamás el Señor haya hecho sobre este mundo. Claro, nosotros sabemos y enseñamos que no hay nada que ella haya dicho y que haya enseñado que esté en contra de las enseñanzas de las Escrituras y que las Escrituras son nuestra única regla de fe, etcétera, etcétera. Pero hermanos, también reconocemos que en ella se manifestó el espíritu de profecía y que el Señor nos dio una ruta de viaje clarísima, clarísima, a través de los escritos de la hermana Elena G. de White. Y el Señor levantó una luz que ha ido avanzando y avanzando y avanzando, pero a medida que va avanzando, este siervo de Satanás, el papado, se levanta, comienza a sanar su herida y comienza a hacer la guerra, la batalla. Y haciendo uso otra vez de sus poderes, metiéndose con el evangelio, metiéndose con las filosofías del mundo, metiéndose con la falsa religión, introduciendo sus enseñanzas, su distorsión del evangelio, sus falsas doctrinas, aún dentro de este movimiento que el Señor levantó, otra vez comienza a reducir al pueblo de Dios, a perseguirlo, a indisponerlo, a oprimirlo, a achicarlo, a debilitarlo. Pero el Señor ya lo dijo. Dijo, hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Es decir, durante este periodo que estamos viviendo nosotros, que es la purificación del santuario, el Señor va a ponerle un fin al reinado de este cuerno pequeño. Y eso lo vamos a estudiar después en Apocalipsis. Y ahora también en Daniel, pero a grandes rasgos. Pero en Apocalipsis a Juan el Señor le mostró claramente cómo finalmente a través de su pequeñito pueblo en este mundo, el Señor le va a dar un golpe de gracia. Y literalmente va a ser de gracia. Va a ser de gracia. Amén. Es a través de la predicación de la verdadera gracia que el pueblo de Dios finalmente se va a levantar victorioso contra la bestia, el falso profeta y el dragón. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, miren, sigamos con el análisis. Estábamos en la letra E, ¿no es cierto?, que es el reinado del papado, del cuerno pequeño, y ahora dice hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Eso nos lleva a la letra F. Ya, vamos a decirlo directamente. F es el establecimiento del juicio, ¿no es cierto? Nosotros sabemos, todavía no hemos llegado a Daniel 9, que nos explica bien qué es lo que pasa con las 300 tardes y mañanas. Pero ya lo sabemos, ¿no es cierto? Si aquí no estamos reinterpretando la profecía, aquí estamos basándonos en lo que ya sabemos. 2300 tardes y mañanas, sabemos que nos lleva a 1844, cuando comienza el juicio investigador en el cielo, y el Señor comienza a echar por tierra todas las mentiras y las falsedades del cuerno pequeño.
hasta que finalmente, al final del juicio investigador, el Señor levanta y mantiene un pueblo celoso de buenas obras, lleno del Espíritu de Dios, que entrega un mensaje poderosísimo al mundo, que se llama el fuerte pregón, y que le da el golpe de gracia a Satanás, mostrando ante el universo que hay un grupo de personas que reciben el Espíritu de Cristo y lo ostentan, no por sus propios méritos, sino por la gracia de Dios, y le demuestran al universo entero que Satanás no tiene razón, y entonces el cielo entero se convence finalmente y fallan en favor de los santos del Altísimo y le dicen a Jesús: anda, salva a tus hijos y ponle fin a ese maligno. Y entonces el Señor derrama las plagas sobre los impíos. Hermanos, estamos en Daniel 8:14 y estamos hablando del comienzo del juicio. Dice: aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y buscaba su significado, aquí uno con apariencia de hombre se puso delante de mí. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. ¿Ok? Y entonces viene la interpretación. Ya, nos vamos a saltar al versículo 19. He aquí yo te enseñaré lo que ha de venir en el fin de la ira, porque el tiempo señalado, el fin se cumplirá. Y dice: aquel carnero que viste que tenía 2 cuernos son los reyes de Media y de Persia. ¿Ok? Letra. ¿Quién me ayuda rápidamente? Letra. B. Sí. Sí. B. Letra B. Ah, Cuidado, sí. letra B. B de bueno, ¿ya? Media, Medo Persia, ¿ya? Luego dice: y el macho cabrío es el rey de Grecia. Letra Sí, D. hermano. La Sí. C, la C, la C. Letra D, porque la C, perdón, ay, me equivoqué yo ahora. Letra C. Letra C. Grecia, ¿cierto? Y dice: y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, mas no con la fuerza de él. Y al final del reinado de estos, ¿se fijan? Al final, hermanos, al final, cuando ya, dice, cuando los transgresores hayan llegado a su colmo, dice, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas o en misterios. Ajá. Letra. ¿Cuál es esa letra? La E, hermano. La E, muy bien, la E, el levantamiento del papado, ¿no es cierto? Ese es el cuerno pequeño, el levantamiento del papado. Entre los versículos 22 y 23, ahí ustedes pueden encontrar a Roma si quieren, ¿ya? Pero en este capítulo no se le da importancia a Roma política, no se le da importancia. ¿Por qué? Porque el papado, claro, políticamente se levantó de Roma, pero la religión de Roma era la misma religión de los griegos, no era otra, era exactamente lo mismo. Media y Persia, lo mismo. Adoraban al sol, a la luna, a las estrellas, etc. Los romanos heredaron lo mismo, era exactamente lo mismo. Entonces, miren, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no por su propio poder. Claro, ¿por qué? ¿Quién lo iba a sostener? El dragón, ¿no es cierto? Satanás. Dice: y destruirá maravillosamente y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Y con su sagacidad hará prosperar, entre paréntesis, ahí vamos a tener que subdividir con las letras A, B, 1 y qué sé yo, ¿ya? Dice: con su sagacidad hará prosperar el engaño
Perdón, 1, 2 y 3 con los números que vienen después. Dice, hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá y con paz destruirá a muchos. Y contra el príncipe de los príncipes se levantará, mas sin mano será quebrantado. ¡Ah! ¿Dónde aparece eso que sin mano en Daniel 2? ¿Qué letra es esa? Sin mano. La roca que se desprende. Ok, ¿qué letra era? ¿Qué letra era? ¿Quién me dice? El comienzo del juicio. La G. F. F. La F, letra hermano. F, muy bien, F. la letra F. Comienzo del juicio, más sin mano será quebrantado. Dice, y la visión de la tarde y la mañana que está dicha es verdadera y tú guarda la visión porque es para muchos días. ¿Se dan cuenta? Se está refiriendo a eso. La visión de la tarde y las mañanas se refiere al comienzo del juicio investigador, a la letra F. Le faltó decir, eso es de la letra F, ¿no? ¿Ya? Entonces, sigue diciendo en Daniel 8:27, y yo, Daniel, fui quebrantado y estuve enfermo algunos días y cuando convalecí atendí el asunto del rey, mas estaba espantado acerca de la visión y no había quien la entendiese. Ok, terminamos. ¿Terminamos? Hicimos la estructura, la macroestructura de Daniel 8. ¿Difícil? No es difícil, hermano. Terminamos. Ahora tenemos que hacer la subdivisión. ¿Ya? Yo voy a tratar de terminar la subdivisión durante la semana y la próxima semana la revisamos y continuamos con Daniel 9. ¿Les parece? Así es que, hermanos, voy a dejar de compartir pantalla. Bueno, hermanos, ha sido un gusto poder compartir esto con ustedes. Me da mucho, mucho gusto de que ustedes estén haciéndose capaces en el nombre del Señor de analizar de esta forma las profecías y de entenderlas. Hermanos, el entendimiento profundo, intelectual de las profecías no nos salva. No nos salva. Es Cristo el que nos salva. Pero Jesucristo está tomando de aquellos salvos un grupo de gente, preparándolos para la última gran batalla. ¿Quieres tú ser parte del ejército del Señor? Amén. Entonces, entreguémonos al Señor y confiando solamente en Él, no en nuestra prudencia, no en nuestra inteligencia. Hermanos, yo soy un pobre, como se dice aquí en Chile, un pobre perejil. Yo no tengo ni estudios de teología, nada, simplemente me gusta leer, sé leer, me considero una persona que sabe leer, sabe entender lo que dice, lo que está escrito. Pero más importante que todo eso, cuando hay verdadera disposición para que el Señor nos enseña y le puede enseñar a las personas más humildes si estamos dispuestos. Y el Señor va a levantar a un ejército de personas que la Biblia le llama los entendidos. Amén. ¿Qué se imaginan ustedes para que el cielo le llame a los hijos de Dios, les llame los entendidos? Dice, los entendidos entenderán, dice Daniel. Eso significa que el Señor va a preparar a un grupo de gente que en sencillez, en humildad de corazón, van a entender todas estas cosas. Y Satanás no los va a poder mover. El Señor les va a dar poder para oponerse al poder de la bestia y del dragón y del falso profeta. Y no van a ser vencidos. Amén. Que el Señor nos ayude a estar de pie ante el Hijo del Hombre hasta el final. Amén. Bueno, hermanos, no sé si hay preguntas, dudas. Yo creo que ya es hora de que podamos terminar. Yo quisiera hacer una pregunta, pero cortita, así de segundo nomás.
Sí, se habló del continuo, ¿no es cierto? Usted sí, me había dicho que ha mencionado de que el capítulo 8 era netamente espiritual. ajá, Entonces, cuando se hablaba del continuo, antes era el sistema de sacrificio, ¿no es cierto? amén, sí, ¿Sí? Ya, y entonces espiritualmente acá estamos hablando del evangelio en términos espirituales. exactamente, Ya, totalmente. muchas gracias, hermano. Gracias, eso no Sí, va. exactamente. O sea, todo lo que el Señor le enseñó al mundo a través del sistema de sacrificios antes de que Cristo Claro, viniera, todo eso era el Evangelio en símbolos. claro. Después de que Cristo vino, ahora el Evangelio se presentó a través de Jesucristo, de, del, Amén. del- de la, ¿cómo se dice? Eh, ay, se me fue la palabra en este momento. Del tipo al antitipo. El El- antitipo, gracias hermano, muchas gracias. El sí, gracias. antitipo, a través del Ya, antitipo. Entonces ahora viene el cuerno pequeño, agarra el antitipo y lo echa por el suelo, lo hace pedacito. Bueno, lo hace claro. pedacito, En resumen, en resumen. en resumen. Y Entonces, sí, ¿sí? Digo no. ok. No, quería decir una mejor. Entonces, uno puede decir también feliz Santo Sábado o feliz continuo o no. Como usted quiera, Ya. hermano, como usted quiera. Lo importante es que el Señor, que nosotros deberíamos entender esto, hermanos, el Señor desde 1844 en adelante, el Señor Claro. abrió las puertas para que Amén. quien quiera ser parte de su ejército final, que le va a dar el... Amén. O sea, el Señor se paró ahora frente a la humanidad, frente a los hijos, a sus hijos, y le dice, ok, estamos listos, estoy preparando el último Amén. ejército, ¿quién quiere ser parte? ¿Quién quiere ser parte? Venga para acá usted también, usted también. Entonces, Sí. todo, digamos que somos soldados de Cristo, entonces tenemos que reclutarnos con Él. Amén, amén, Amén. amén. Gracias, hermano. Eso no quiere decir que todos los que se salven van a ser parte de ese ejército. Van a haber muchos que se van a salvar y que no van a entender ni la mitad. No importa, no importa. Pero entre los que se salvan, el Señor llama a todos los que quieran y los que quieran y Amén. escuchen el llamado, van y van a ser escogidos, fieles, elegidos. A ver, ¿cómo es siempre se me olvida. Bueno, eso que está allí en Apocalipsis, ¿no es cierto? Los que están con el Señor son Los santos escogidos, escogidos. Los santos escogidos. Sí. los que Aleluya, cabalgan gloria a Dios. con Cristo. Sí. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos vemos el Amén. próximo domingo a las 11 de la mañana y por favor léanse en el librito el capítulo 9. En el librito que estamos leyendo, el capítulo 9 del libro Asombrosas Profecías, Daniel y Apocalipsis, léanse el capítulo 9, ¿ok? Ya. Y una hermana preguntó, dijo que le gustaría ver los videos anteriores. Yo ya les copié allí al principio un enlace. Se los voy a volver a copiar por si a alguien se le perdió. Voy a copiar un Eh, enlace. hermano, Están todos los Hermano, una videos. cosa. Si mandan algo, pueden mandarlo en PDF, cualquier cosa, porque en MP4 para mí me es complicado. ¿Se podrá o no? Sí, hermano, mire, no sé si usted ha tenido acceso al archivo. ¿Ya? Le voy a poner aquí un link. Mire, yo les acabo de copiar ahí en el chat ¿Ya? un link para los videos, pero ahora le voy a copiar el link para el archivo completo, donde está el PDF con el libro que estamos leyendo, todo, ¿ya? Ah, perfecto, ya. Entonces, aquí está, espérenme un poquito, obtener el vínculo, copiar vínculo. Y aquí está. A ver, le voy a poner el título. Dice, archivo con todos los materiales del estudio. Amén. Y aquí le pego entonces el link Muchas gracias. y ahí está. Cópienlos, hermanos, guárdenlos. Creo que están ya en el grupo de WhatsApp. Si no, si alguien los puede copiar, mejor. Ya, muchas gracias, hermano. Ahí está, ¿ya? La hermana Dania dice, ¿qué libro es ese que hay que leer? Hermana Dania, mire,
en el último link que yo le copié, si usted ingresa allí, la va a llevar a una página de Google Drive con varios archivos. Dentro de ese archivo, dentro de esos 4 archivos, hay uno que dice libro, guía y metodología. Allí hay un librito en PDF que se llama Daniel y Apocalipsis, Elena G. de White. ¿Ya? Ese. Ese es el que hay que leer, el capítulo 9, ¿ya? Que corresponde al capítulo 9 de Daniel. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga. Nos vemos. Voy a cerrar entonces Muchas gracias, hermano. Muchas bendiciones. Que el Señor Soldado de les Cristo, amén. bendiga. Alabado sea el Señor. Gracias, buen inicio de semana para todos. Muchas bendiciones.